Bendiciones, te habla la pastora Sondy Ramírez y estoy aquí para compartir una palabra contigo, una palabra para edificarte, una palabra para levantarte y para restaurar vidas. Lo que Dios ha puesto en mi corazón está en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios está hablando mucho de lo que se trata la confianza en Él. Y el que habita al abrigo del Altísimo, si nosotros nos dedicamos a estar en la presencia del Señor, el salmista describe que era habitar bajo el abrigo del Altísimo, era como una cobertura, era sentirte seguro, era lo que él sentía, lo que él plasmó en este salmo, y morar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros estamos caminando en desiertos donde no hay nada, cuando seguimos caminando y nos encontramos en un árbol, nosotros vamos a ir pronto detrás de ese árbol para estar bajo su sombra, porque hay un sol que viene a hacernos daño. Imagínense lo que es estar a la sombra del Omnipotente, de lo que es estar en el abrigo. ¿Por qué? Porque cuando estamos fuera de ese abrigo, lo que el enemigo y lo que el mundo viene es a cubrirlo con abrigo de depresión, abrigo de suicidio, abrigo de odio, abrigo de celo, abrigo de violencia, de rebelión, porque estamos fuera de ese abrigo, un abrigo que viene a ser un abrigo de amor, de protección, un abrigo que viene a darnos ese entendimiento, ese abrazo, ese amor que no hemos recibido de nadie. ¿Por qué? Porque en el mundo teníamos abrigos de rechazo, traíamos abrigos de tantas cosas que no entendíamos, y este es el tiempo de quitarte esos abrigos que te han sido enganchados, abrigo de rechazo, abrigo de depresión, abrigo de soledad, abrigos, y estar al abrigo del Altísimo. Pero para tú morar bajo la sombra del Omnipotente y estar y habitar bajo ese abrigo, tú tienes que ser una persona radical, tú tienes que saber lo que estás haciendo, tú tienes que saber que en el momento difícil tú no puedes salir debajo de esa sombra, tú no puedes salir debajo de ese abrigo. Yo siempre digo que el abrigo y la sombra del Omnipotente es para aquellos que están firmes, no es para aquellos que hoy dicen, hoy me voy a la iglesia, me voy a la presencia, pero mañana me voy al mundo, mañana me atrae lo del mundo. Entonces, cuando tú vives en ese doble ánimo, esa inconstancia, tú vas a ser arrastrado por lo que tu alma pida, tú vas a ser arrastrado por lo que tu alma quiere. Pero cuando tú decides habitar bajo ese abrigo y morar bajo esa sombra, y saber que Jehová es tu esperanza. Tu esperanza no tiene que estar en los números de la lotería. Tu esperanza no tiene que estar en que si la gente te ama o no te ama. Tu esperanza no tiene que estar puesta en nada, solamente en Dios. Y dice, castillo mío, en Él confiaré. Porque Él es el único que nos va a librar del lazo del cazador. Él es el único que nos va a librar de la destrucción. Cuando alguien se aparta, ¿cuál es la señal de que alguien se aparta? Donde estaba bajo ese vallado y esa cobertura, y de repente viene la destrucción a su vida. Todo se le destruye, por donde quiera que va, todas las puertas se le cierran. ¿Por qué? Porque salió debajo del abrigo. Cuando Satanás fue a observar a Job, él se dio cuenta que Job estaba protegido por un vallado. Y cuando tú y yo estamos bajo ese abrigo y bajo la sombra del Omnipotente, cuando nos mantenemos fiel, creyéndole a Dios y confiando y teniendo su confianza en Él, y que nada nos puede remover de ese abrigo ni de esa sombra. No puedo salir de esa sombra ni para coger para este lado, ni para coger para este otro lado, ni para ir atrás, porque Jesús dijo, todo aquel que ponga la mano en el arado y lo suelte,
para volver atrás, no es digno, no es digno del reino, no es digno de nada. ¿Por qué? Porque muchas veces tú sueltas lo que tienes, lo que Dios te ha entregado, sueltas el llamado, sueltas la posición, porque vino una guerra, porque alguien te desenfocó, porque te fuiste detrás de un deseo, te fuiste buscando cosas que creíste que no ibas a hallar en Dios. Pero en Dios solamente hay plenitud, en Dios estamos completos. Cuando alguien se siente incompleto en Dios, es porque en realidad esa persona no está confiando, porque esa persona no está bajo el abrigo. Y cuando el enemigo quiere traer abrigos a nuestras vidas, estando ya bajo el abrigo de Dios, nosotros debemos sacudirnos, no debemos recibir nada que venga de Él, porque nuestro Señor viene a ser nuestra fortaleza. Y cuando el Señor es nuestra fortaleza, la fortaleza en lo natural. Yo recuerdo que mi papá era militar y yo iba muchas veces cuando él estaba de servicio a la fortaleza. La fortaleza son muros que están altos para que en cada esquina, hay un centinela vigilando. Imagínense la fortaleza de Dios. Castillo, los castillos son hechos en forma de lo que hoy son fortalezas. Entonces imagínense lo que es Dios, nosotros estando en esa fortaleza, en ese castillo cubierto, bajo ese abrigo, bajo esa sombra. Pero el enemigo siempre te va a querer atraer atrás para engancharte sus abrigos, porque él es un copión de lo de Dios. Pero los abrigos, el abrigo de Dios nunca será como los abrigos del enemigo, porque el abrigo del enemigo son abrigos de miedo, abrigos de depresión, abrigos de soledad, abrigos de rechazo. Todos los abrigos que el enemigo quiere enganchar a nuestra vida, nosotros no lo podemos recibir. Yo recuerdo que una vez mi hija se mudó del estado y me dejó la niña, la bebé. Yo recibí a esa niña cuando nació, yo vi sus ojos, la primera ojos que ella vio fueron los míos. Yo corté su cordón umbilical. Yo tenía esa niña acogida a mí. Cuando ella se muda, me deja la niña. Pero llega un tiempo que ella viene a recoger su hija y yo la llevo al aeropuerto. Cuando yo llegué a mi casa y vi el espacio donde estaba la niña, acostumbrada a ver sus ojitos, acostumbrada a esa bebé, me apegué tanto a ella y el enemigo me quiso enganchar un abrigo de depresión, de donde Dios me había sacado, porque Dios me sacó de la depresión, Dios me sacó de la soledad, Dios me sacó del intento de suicidio y el enemigo quiso arroparme con ese abrigo. De repente yo me encontré como al principio cuando Dios me rescató, envuelta en una frazada de la niña, oliendo su olor y llorando. Y llorando, y me pasé una tarde entera llorando. No podía hablar con nadie, solamente lloraba. Y el Señor me dijo, levántate, porque el enemigo te quiere enganchar. De donde yo te saqué, te quiere enganchar el abrigo de depresión. Y tú estás en mi abrigo, tú estás bajo mi sombra. Él no puede engancharte de donde yo te saqué, porque mientras tú confíes, mientras tú crees en mí, yo te la traigo de regreso. Yo te voy a regresar a tu hija, yo te voy a regresar a tu nieta. Y tengo para decirte que en un año mi hija volvió a vivir a este estado. Mi hija hoy está en el altar adorando a Dios. Mi nieta está haciendo danza porque me levanté, no permití el abrigo del enemigo, me levanté creyéndole en la palabra del Señor y dije, Señor, yo el único abrigo que recibo es tu abrigo de cobertura, es tu abrigo de amor, es tu abrigo de consuelo. Y me puse el abrigo del Señor. Y cuando llegué a mi iglesia y ministré, impartí de lo que Dios me había dado. Mujeres en depresión, mujeres en soledad, abrigos que el enemigo le había enganchado. Ese abrigo en ella, ese día fueron quitados y fueron liberados. Y yo le dije, mantente en el abrigo del Señor. Esperando que esta reflexión sea de bendición para tu vida. Y recordándote, no reciba abrigo del enemigo. Tú solamente tienes que estar habitando bajo el abrigo del Altísimo y morando bajo su sombra. Recuerda suscribirte en el canal de Mujeres Espada en YouTube y darle a la campanita, y también en el Facebook Mujeres Espada, Instagram Pastora Sondi. Te bendigo. Chaito.